Mis pequeñas criaturitas, de Marco de Alarcón. Cuando era pequeña, recibí un gran obsequio. No sé ni cómo ni cuándo empezó. Tengo la sospecha que fue en el rancho de mi papá, en el cual hay una cabaña y mucho bosque para jugar. Esa ocasión en particular, la neblina se me había hecho muy sospechosa, pues parece que me seguía, y creo que también nos siguió cuando regresamos al pueblo. El asunto es que sentía que nos habíamos llevado algo del monte, pues sucede que esa noche, cuando me iba a dormir, empecé a sentir como algo se subía a las cobijas de mi cama. Entonces me levanté un poco y pude ver cómo lentamente unas diminutas criaturitas se fueron acercando a mí. La verdad, no tuve miedo, se veían muy bonitos. Les extendí mis manos como queriéndolos saludar, y ellos, sin temor alguno, llegaron hasta mí. Inmediatamente nos hicimos amigos. Jugaron conmigo hasta quedarme dormido. Al otro día le conté todo a mi mamá, pero no me creyó. Pensaba que era porque tenía muchos muñecos y muñecas, los cuales estaban acomodaditos en repisas. Ella suponía que me imaginaba las cosas por tanto juguete, pero no era así. Por la tarde, cuando estaba en el jardín, mis amiguitos aparecieron entre las plantas para hacerme compañía. Se unieron a mis juegos, haciéndolos más divertidos. Mis papás me escuchaban que platicaba, aunque consideraban que, como todo niño, eran amigos imaginarios. Cuando entraban conmigo a la casa, me di cuenta de que eran muy traviesos, pues les encantaba esconder las cosas de los demás. Y entonces, los adultos me empezaban a regañar creyendo que era la culpable. Sin hacerles caso, en voz alta les pedí a mis amiguitos que no fueran groseros, que regresaran lo que habían escondido, y a los pocos minutos aparecían. A pesar de todo esto, mi familia no creía que veía a esas criaturitas. Pensaban que era yo la que escondía las cosas y luego las devolvía, pero a mí no me importaba. Mis pequeños amigos me alegraron toda mi infancia, pues nunca me dejaron sola, siempre jugaron conmigo. Recuerdo cómo uno de ellos me hacía algo muy especial. Cuando estaba sola con él, le encantaba inflar sus cachetes. Pero lo curioso es que no solo las mejillas se hacían grandes, sino toda la cabeza. Y después sacaba el aire despacito, para que su cabeza lentamente regresara a su tamaño. Eso me divertía mucho y a él también le gustaba, puesto que cuando lo hacía, no parábamos de reír. Pero no solo me acompañaron durante la niñez, pues cuando tuve que salir del pueblo para seguir estudiando, se fueron conmigo a la ciudad. Allá los veía con menos frecuencia, pero continuaban haciendo travesuras a mí y a las personas con las que vivía. Nos apagaban la luz, cerraban las puertas, pero sobre todo les encantaba esconder las llaves, los zapatos, las pantuflas. Por lo tanto, se repetía la historia, pues acudían a mí para pedirles de favor que regresaran las cosas. Era bonito sentir que tenía ese don de interceder, de hacer que mis amiguitos devolvieran los objetos extraviados, y más sentir la magia de recuperarlos a los pocos minutos. Me hacían sentir muy especial. Así estuvieron a mi lado durante mucho tiempo. Nunca me dejaron, y eso también sucedió cuando me casé, puesto que al irme a vivir a la casa de la familia de mi esposo, mis amiguitos se mudaron conmigo. Entonces empezaron las travesuras, solo que a ellos no les causaba gracia, les decían groserías. Por ello tenía que intervenir, hablándole bonito a mis criaturitas. Incluso hasta les dejaba dulces. Sin embargo, aunque les advertía que no les tuvieran miedo y que tampoco fueran descorteses con ellos, nunca me hicieron caso. Pensaban que estaba loca. Por ello, mis pequeños les seguían haciendo fechorías. Cuando algo se perdía, me escuchaban que les hablaba con ternura. Les decía: regrésenle las llaves a fulanito, anden, no sean groseros. Y al poco tiempo aparecían. Pero a pesar de que continuamente comentaba a la familia que no les hablaran feo, que les pidieran las cosas por favor, nunca logré que los trataran bien. Así que siempre tenía que interceder para que las cosas aparecieran. Algo muy interesante sucedió cuando nació mi primer hijo, ya que mis criaturitas se encelaron de la atención que le daba. Así que empezaron a hacer cosas malas.
Le quitaban la mamila, le escondían el chupón. Incluso una ocasión encerraron a mi niño en la recámara y para colmo, las llaves se habían quedado adentro. Empecé a tratar de convencerlos, pero no me abrieron, así que por la ansiedad tuve que romper un vidrio de la ventana para poder entrar. No le hicieron nada al bebé, pero era muy angustiante que estuviera solito adentro, así que hablé con ellos. Les dije que era mi hijo, que a él también lo tenían que querer y proteger, que me tenían que ayudar a cuidarlo, que no debían de tenerles celos, puesto que ellos siempre serían mis amiguitos, que nunca los dejaría de apreciar y les volví a dejar dulces. Entonces cambiaron su actitud. Ya no volví a tener malas experiencias entre ellos y mi hijo, aunque la familia nunca me creyó. Me decían que estaba mal de la cabeza, que ni se comían los dulces, ni se los llevaban, que estaban igual, pero yo sabía que no era así. El tiempo pasó y nació mi nena. Todo transcurría con normalidad hasta que un día, cuando ella tenía como 4 años, su papá se dio cuenta de cosas extrañas, pues vio a la pequeña jugando en el patio, en donde no había ningún tipo de desnivel, y a pesar de eso, claramente se percató cómo la niña aventaba la pelota y ésta regresaba botando hasta sus manos, al mismo tiempo que veía cómo ella platicaba con amigos imaginarios y reía divertida. Al ver eso, la regañó, le decía que no le gustaba que hiciera lo mismo que su mamá, que no hablara solita. Eso no termina allí, pues mi hija no hizo mucho caso, ya que uno la acompañaba a donde fuera, era su guardián y siempre se lo agradecía dándole dulces. Cuando mi niña se sentaba a comer, me pedía que le sirviera también a su amiguito. Entonces, simulaba que le daba una ración de lo que estuviéramos comiendo, y aunque nadie nos creía, mi nena también podía verlos de pequeña. Aunque por tanto regaño de su papá, supongo que dejó de hablar de ellos. En uno de nuestros viajes en familia, fuimos a un pueblo mágico, en donde existe un museo en el que tienen una exhibición de distintos tipos de criaturas, como hadas, elfos y duendes, a través de pequeñas esculturas acompañadas con tarjetas con su nombre y descripción. Entonces, la vida me tenía preparada una sorpresa, pues al empezar a ver esa exposición, sentí la misma sensación de cuando la niebla me seguía en la niñez. De pronto, cuando entramos a una habitación, me quedé helada. Fue asombroso cómo, en ese preciso momento, la mirada de mi hija y la mía se cruzó, pues entre todas esas figurillas, reconocimos uno a nuestros amiguitos, y al mismo tiempo dijimos, ¡son ellos! Aunque inmediatamente mi hijo, incrédulo, dijo, ¡ay, mamá, ¿cómo crees? Pero mi hija y yo nos acercamos a verlos, y a la mayoría de los que estaban en esa habitación los conocíamos. Ahora sabíamos qué eran y cómo se llamaban. Cuando salí de allí, estaba muy contenta. Tenía una sensación de tranquilidad, pues, aunque mucha gente les tiene miedo a los duendes, yo no. Además, me enteré que, aunque ya no lo decía, mi hija continuaba viéndolos y ellos la seguirán cuidando. Ahora sabíamos sus nombres, y el que sus figurillas estuvieran expuestas quería decir que otras personas también los han visto. Eso me llenó de orgullo y satisfacción, pues no era la única que ha convivido con ellos. Es más, si alguna vez has perdido algo de manera misteriosa, ya sabes quién pudo haber sido.